Ok. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, hablando de esta combinación con el legítimo, el territorio, que estoy en 505, la matriz psíquica, bueno, estaba ahí como que no se me fuera lo que se me venía armando, y como que faltaba un poquito más que agregar a Alejandra con esta fase de la respiración. El levantamiento cívico, aquí en el 2018, la frase no fue "no puedo respirar". La primera muerte de ese levantamiento fue un joven de aproximadamente 15 años, y la frase fue "me duele respirar", que fue la comanda de muchas de las protestas que se generaron después de este levantamiento. Entonces, ahora que le pone todas las fases desde la 1, no puedo respirar, es como que para mí se me puso la fase 0, me duele respirar, porque no se le pudo dar atención, o sea, no se le quiso dar atención por estar en la oposición siendo una persona tan joven. Y pues se me junta con todo esto de 505, con la revolución, ver ese respaldo que ahora podemos leer de esa matriz, porque se empieza a agregar ese segundo, y cuando se pone a vista ese segundo intercalar, lo empiezo a percibir como ese agregado de tiempo, como el oxígeno entre las notas. Porque vamos a respirar por ahí, vamos a respirar por esos segundos. Y lo veo en el 0. El tema es que la asfixia de no, o sea, cuando tenemos anulado el canal presente, el 582 es la regulación de la quinta dimensión de la ocurrencia en el tiempo presente. Entonces, si tenemos una herida ahí, va a provocar una asfixia. Y esa asfixia, necesito volverme consciente en quinta dimensión del significado para volver a reestructurar todo, y ahí tomar el aire de los 27 segundos. Pero, ¿qué pasa? Que hasta ahora solamente el humano básico tiene conceptos muy primarios y muy insuficientes. O sea, tiene desafíos primero cuando no tuvo los recursos. Pero cuando se empieza a tomar esa combinación con el territorio, o sea, ¿sí? se ve el SOS y se ve el 505, se ve ese oxígeno que se para en el centro de ese 55, porque si lo vemos, el 0 está en el presente, y se puede ver ese respaldo. Y con lo de la matriz, se miran pues que termina en el noveno orbital, en donde tocaría el número 9, el 1979, que es justo la revolución de 505, el 19 de julio de 1979. Yo revisando esa fecha, que había pasado otro 19 de julio hace pues unos meses, veo que otro 19 de julio, pero de 1870, se dicta el dogma de infalibilidad papal en el Vaticano. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Papa está exento de cometer errores por decreto. Y mañana, de esa fecha a mañana, 7 del 6, 2020, son 5, 4, 7, 4, 5 días. Por favor, te voy a pedir que para poder pasarme a la aplicación esa ¿cómo se llama eso? Porque es insólito, realmente. Se llama... Es una ocurrencia. Infalibilidad papal. Infalibilidad. Sí, dogma de la infalibilidad papal, el 19 de julio de 1870. Espérame un poco, 18, espera que yo lo quiero poner en este momento. Me parece muy importante lo que estás diciendo. 18 de julio. 19 de julio 19. de
1870. Julio. Julio. 19 de julio. Sí. 1870. 1870. Te lo leo, dice, en los estados pontificios el Concilio Vaticano adopta el dogma de la infidelidad papal, según el cual el Papa está preservado de cometer un error cuando él promulga. Como toda verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Ay, mi amor, estoy viendo eso. Mañana. Mañana tiene 54745 y es el 19 de julio. Y eso es para mí lo que está, el SOS de 505. Y si te fijas, hoy, el 2018, marca 888 días respecto al 2018. 888 días, que tiene que ver con la octava. En 1979, respecto al año que empieza pues a introducirse, sería como una octava, si lo pones como mes, como año. Y ahí se da la revolución en 505. Es justo, tiene la misma fecha de ese evento en el Vaticano. Discúlpame, ¿me volvés a repetir la fecha de la revolución que me estás nombrando? 19 de julio de 1979. 1979, o sea, 9 años. 9 años exactos. 19 de julio de 1979. 109, 109 años, ¿no? Sí. No sé, no estoy... Sí, 109. 109. ¿Y nunca hubo una desvalidación de aquella promulgación de 1870? No encontré. Yo revisando, pues lo que me informaba la fecha respecto a la revolución es que llegué a esta fecha del dogma de la infalibilidad papal. No sé si hay alguna invalidación de eso, pero lo relacioné con lo que se había dado pues en ese territorio. Bueno, ahí está el tema de las instituciones que se volvieron referentes para nosotros, las instituciones. Al ser referentes para nosotros, nuestras conciencias son capturadas ahí. Y ese es el filtro. Si los gobiernos empiezan a ser indicadores en vez de referentes, es lo mismo que yo me ponga el termómetro y me dé 37 grados, 38, 36,5. Una cosa es un indicador, otra cosa es un referente. No es lo mismo. Si bien la indicación es una referencia en sí misma, es una referencia de posición de un parámetro, pero no de una conciencia. Y cuando hablamos de referencia, hablamos de una conciencia que es un conjunto de elementos interconectados. Es una conciencia. Ahora, dentro de una conciencia hay modos de estar. Uno expresa de una conciencia, uno es hacedor de esa conciencia, uno es usuario de esa conciencia. En fin, hay muchas maneras de vincularse a una conciencia. ¿Sí? En estado digital, en estado analógico, en estado singular, en estado grupal, en estado global, en estado social, colectivo, del más colectivo al más singular. Entonces, los gobiernos, las instituciones en sí mismas, no tienen antena, no son captadoras de la realidad. Entonces, no pueden modular cambios.
esta es como el gran corredor. El gran corredor. Me gustaría ver... no, después lo vemos, ¿no? Pero la relación con 1582 de esa fecha, la relación con 1972 de esa fecha. O sea, me gustaría ver Se puede ir buscando, más cosas que seguramente si nos Sí, ponemos ahora nos vamos a demorar más, ¿no? sí, porque Pero muestra muchísimo y es una puerta ¿qué muy pasa? grande. Esa revolución que se da, yo lo relaciono mucho con esa construcción de la matriz psíquica y que, bueno, llega a 1979 su noveno orbital y se da esa revolución en 505, pero luego se toma y se vuelve a institucionalizar y se corrompe. Y luego surge esto en 2018, porque es como algo fallido. Algo fallido y que es como muy notorio que se da con el evento 55. O sea, ese levantamiento donde esto que se comenzó en 1979 y que no sale como se esperaba y que se encuentran repitiendo los mismos errores por los cuales hicieron una revolución, ese cambio coincide al momento, bueno, fue cuestión de días. Bueno, sí creo que el evento fue en medio de las marchas, o sea, veíamos pasar las marchas frente al hotel del evento. Entonces coincidió ese cambio drástico, ese levantamiento con el evento 55. Entonces fue es como bien, hay mucho detalle, hay mucha convergencia. Entonces, sí. Yo relaciono muchísimo, a mí me queda muy grabado, que ahí fue la determinación nuestra de los ladrillos que se convierten se particionan en 3 partes, ¿sí? Para establecer un modelo, un grillado de cuarentena nuestro, ¿sí? Y eso que hicimos ahí en ese momento es exactamente lo mismo que pasaron 390 años entre 1582 y 1972. O sea, esos 39 días van a traer un nuevo potencial, evidentemente. Porque estamos interescalando, ¿no? O sea, una escala año, una escala día. sí. Porque nosotros podemos aplicar los potenciales cuando los publicamos a días. Que estaba observando que el U30 tiene En el ahora año, 930. Cuando contamos años, nosotros accedemos a síntesis, ¿sí? Y cuando miramos aparatos, es una síntesis mucho más síntesis que esa todavía. ¿Sí? Entonces, estamos recién aprendiendo a manejar entre síntesis y tesis, qué significa combinar, crear un sistema binario o pararse en uno que ya está sintetizado y que funciona de OTA, como la J. Entonces, yo creo que eso fue la repercusión nuestra de cómo nosotros respondimos a lo que la Tierra hizo para que fuera estipulado dentro del aparato 505. Y hoy en negativo está la recreación del octavo. Claro, porque vos fíjate que nosotros tenemos que entrar en la quinta fase. En la quinta fase para entrar en el campo donde realmente se reconfigura el sistema, el inconsciente biológico. No es que lo voy a hacer con una meditación, si fuera tan fácil y tan tonto, yo quedo igual de tonto, medito un rato y quedo igual de tonto y se soluciona todo, mirá vos. O sea, el autodesafío que tiene la tercera dimensión es muy distinto al aspecto digital.
En el aspecto digital, claro que está todo bien. Y yo saco un oxígeno cuando me conecto a mi yo en otra dimensión. Pero el tema es que mi yo en esa dimensión se hizo un autodesafío y por eso estoy acá. El tema es que le tengo que llevar novedades. Para que justamente no pierda el aire donde lo pierde. Para darse cuenta que no solamente tiene el O2, tiene el O3 y tiene que descubrir el O4 y el O5. Y que aquí lo ves para los dos lados. O sea, Y que te das cuenta que cuando nosotros tenemos una comprensión en la lógica, nuestro negativo respira enormemente. Y no sabemos cómo nuestro cuerpo lo toma porque estamos inmediatamente mejor. Y aunque esté todo mal afuera y nada esté solucionado, nosotros estamos con otra aptitud para encarar cualquier cosa. Y un problema que se nos viene encima como un chorro, podemos decir, no, chorro, pará. Pará, chorro. Un chorrito acá y un chorrito acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos da esa secuenciación? Es que no tenemos solamente O2, tenemos mucho más categorías de respiración. Si O1 es respirar agua, O2 es respirar aire, tiene que haber un O3 que respire otra cosa más. Y entonces ahí, pasado, presente y futuro, están libres para poder volverse a reparametrizar, para adquirir nuevas comprensiones. Porque eso es lo que nos da aire. Cuando tenés una comprensión nueva, inmediatamente se te abre un fichero en el futuro disponible. Cuando se te abre un fichero en el futuro disponible, todo tu fisiología dice, ¡ay, chicas, tenemos trabajo! ¡Tenemos trabajo! Y se activan y te da un shock eléctrico y te dice, ¡ay! Porque ya hay un fichero nuevo en el futuro. ¿Por qué? Porque pude respirar en el negativo. Lo estoy transitando. A veces tarda porque se me demora en el 4. ¿Sí? El O4 está filtrando. A veces filtra mezclado. Y te mezcla las octavas y no las deja cada una trabajar independientemente. Las quiere cambiar la una por la otra. Porque eso es lo que aprendió, eso es lo que sabe y eso es lo que conoce. Entonces, cuando nosotros hablamos de paradigmas, hablamos de cambiar el paradigma. Y el paradigma en realidad no es que se cambia, se modula, pero se usa el mismo, porque cuanto más viejo es, más utilidad presente tiene. Entonces, modular un paradigma viejo, muy viejo, muy viejo, muy viejo, me permite tener un área de cobertura muchísimo mayor. Es al revés. y ahí se podría decir que ya estás respirando desde ahí, O3, ahí empezás con O3. O sea, El que se ahoga es el pasado porque deja de tener futuro. El que se ahoga es el pasado porque deja de tener futuro. Si vos en el presente le abrís un fichero al pasado en el futuro, por eso nosotros buscamos ocurrencias viejas y las traemos ahora. Porque no es que estamos trayendo aquella que está ahogada, le estamos dando un aire nuevo, le estamos dando más cobertura.
Tiempos interconectados. Este es el nuevo concepto. Tiempos interconectados. No es futuro mejor que pasado. No es pasado mejor que futuro. Es la capacidad de interaccionar. Es la capacidad de interacción. Más pasado, más estabilidad. Más futuro, más novedad. No me puedo ir ni para la superestabilidad ni para la supernovedad. Es el área del centro el que tiene que estar superactiva. Entonces, tomo un paradigma Fue maravilloso cuando hicimos lo de las brujas estas que, ¿cómo era? De la Inquisición. Porque 1100 años para atrás, entramos en espejo con 1100 años para atrás. Y eso es una inmensa cobertura. Porque le estamos dando aire a un futuro 1100 años adelante. ¿Ven? Entonces, si vos te abrís un cuaderno de tareas para la vida sobre la Tierra, y se lo presentás al negativo de la Tierra y decís, mirá qué cuaderno de tareas tengo. ¡Ay! A vos no te mato ni qué carancho. ¿Me entendés? Perdona, Porque es fabuloso. Porque todos los respaldos llegan. Todos los respaldos de toda índole llegan, porque la Tierra necesita elaborar conciencia e interconectar sus tiempos. Entonces, imagínate, ahora, la última noticia del día. En el Ártico, se descongela el Ártico. Los virus, las bacterias de todos los tiempos de la humanidad, ahora van a salir. Y para algunos tenemos vacunas, pero para otros no. Si no te actualiza el respaldo de la Tierra, ¿vos te parece que va a venir Bill Gates a hacerte una vacuna en tiempo récord de 11 bichitos que salen disparados de ahí? Más vale que no, ¿no? No da tiempo. Por eso es el quiebre de los millonarios. Porque se precisa respuestas a la mano en tiempo real, baratas, accesibles, y que estén prestas para el género humano para cumplir su función. La función que siempre tuvieron. O sea, la función de la Tierra no es volver rico a Bill Gates. No. Cariño, no era eso. No era por ahí, no era por ahí, no era por ahí, no era por ahí. ¿Me decías, Carla? no, que me quedé colgada. ¿Qué era lo de las brujas de la Inquisición? Ah, pero fecha? no hace un mes que pasamos por una concordancia de fechas con la fecha de la Inquisición en España. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Entonces, Ah, bien. Que se espejó. ¿sí? Que se espejó, justamente. Ah, está. Pero Ahora sí, es que cada país tuvo la suya. En Inglaterra hubo otra fecha, o sea, cada lugar tuvo su fecha de declaración de esa Inquisición. Pero, ¿qué pasa? Que España, español, y ese parámetro 34 que es entre la estación 3 y la estación 4 del TUMI, tenemos ahí la marca de los días de vida. sí, está. Entonces, es un parámetro 3-4 que está haciéndole hosting a ese conflicto. Ah, ¿Sí? Entonces, ese conflicto, y 4 y 5, le hace hosting a la solución. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es lo que ahora, al verlo con esa claridad,
se vuelve a establecer esas conexiones biológicas de anticipación. Son conexiones biológicas de anticipación. Me parece que estás con el micrófono. Ahí lo abro. Ahí está. Ay, gracias. Gracias. Que decía que estabilidad evolutiva suma 220 y evolución estable 186, y que la diferencia es 3,4. Es esa estación 3/4 que, bueno, ¿no? ¿Es el 3,4 lo que va ahí? Vos dijiste, espera que te sigo con la calculadora para ver si te entendí bien, 220 menos 186. Y entonces la diferencia es 34. Claro. Es que es impresionantemente, la capacidad de síntesis que tiene el universo es tremenda. Yo no sé si ustedes repararon en esto, porque como no hemos tenido tiempo de hacer evento en el medio, ni fueron todo metralleta en los grupos, metralleta en los chicos que trabajan con interacciones para ponerlo disponible, pero fue una batería tan grande en un tiempo tan corto. Y si nosotros ponemos todo, miren dónde lo tengo yo, este es el imán de la heladera, un imán que está pegado a la heladera, ¿no? Y tiene todas si nosotros ponemos todas las posiciones verdes en 6, y todas las posiciones amarillas en 12, y sumamos las columnas, ¿lo hicieron esto? Esta columna, no, perdón, esta columna, que es la de 1972, A, D, G, J, M, O, R, U, X, esa columna, da 78. 78. Sumando los 6 y los 12 que tenemos acá. Ahora, cuando nosotros sumamos el 25, el 26 y el 27, que son las letras de ese último renglón, también es 78. O sea que, fíjense cómo la izquierda nos tiene abrochadísimos. La izquierda nos tiene abrochadísimos. Porque cuando nuestra mente está leyendo este 78, nuestro organismo tiene que conciliar a ese mismo 78, acá, 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 en cada uno de los renglones, para que le coincida. ¿Ven? Y en algunos se te va a trabar. En algunos se te va a trabar, pero a tu mente no se le traba ninguno porque está todo dentro del mismo renglón. ¿Ven? A la mente no se le traba ninguno, por eso te va a atacar continuamente. Y si tenés acá trabado, te va a pegar ahí, pa, 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 hasta que lo destrabes. Perdón, sumaste 6 y 8, los 6 y los 8 en la columna. Vas a querer conciliar 78 con 78. Tu parte digital va a decir, mandarle ficha a tu analógico y decir, hace esto, y el otro allá va a estallar, porque va a decir, ¡oh, oh, oh! Para vos está en un renglón, para mí está en 8, en 9 renglones. El conflicto biológico es tremendo, pero el digital no lo sabe. Entonces manda y manda y manda y manda y manda. Claro, si para él está en el mismo renglón. No es interdimensional para mi aspecto digital. Es para mi aspecto analógico que es interdimensional. Y si tengo una dimensión que me falla, me quedo otro lado ahí, me quedo otro lado ahí, me quedo otro lado ahí, me quedo otro lado ahí. Trauma.
Y ya que estás con la matriz, ¿hay alguna repercusión o diferencia en los primeros 9 orbitales que coloquemos números del 1 al 9 o que coloquemos letras? Porque yo fui la primera que compartiste que tenía los años con A, B, C, D, E, F, G, hasta la letra I. Sí. Entonces, dijiste que eso era en relación a mentalidad, cuando estaban esas letras. A mí me resonó poner números porque hablaste de una mente libre, mente suelta, entonces la que construí, para mí de los orbitales del 1 al 9 he dejado libre. Y Pero luego las letras. fíjate que el trabajo lo hizo el año, porque te dejó el último dígito con el número exacto de la Con el número. calculadora. O sea, entendiendo que te balancea en el 1972, usa el 1 de la izquierda en el 1, ¿viste? Y usa, mientras está usando el 1 en la izquierda, usa el 2 en la derecha, ¿ves? Y en el 2 usa el 2 del futuro, pero el 1 de 1972. O sea, siempre el renglón iónico va a estar siendo sostenido por una base 12. Ah, y ahí entendemos la base 12, de 1972, 1 y 2, y toda la proyección iónica, y dejándote liberado el 8, para que tu mente quede libre. ¿Ven? 1, 9, 7, 9, 7, ¿qué le falta? El 8, porque ese lo haces vos. Ese es el que estás haciendo vos. Pero tenés que estar siendo sostenido, siendo respaldado mientras haces eso. Porque lo que estás haciendo es nuevo. Entonces, mientras haces algo nuevo, algo viejo te sostiene. Por eso no hay conflicto con los márgenes de error. Porque estamos creando octavas nuevas. Una vez que están maduras, o sea, se actualiza, se interconectan. Miren, hubo un momento donde yo hablaba llanito, cuando empezó la conectividad, ¿verdad? No sé si alguna vez hablé llanito, pero en el video 1 intenté hacerlo más llanito que pude. ¿Y después qué pasa? Empezó el lenguaje cibernético, ¿no? Cuando yo presenté la función PER, yo hablaba de la membrana del potencial. ¿Cuánto valía el 0 del campo 6? ¿Cuánto valía el 0 del 5? ¿Cuánto valía el 0 del 25, del 1, 2, 3? Eso es lo que yo estaba haciendo. De ahí viene todo lo demás. Entonces determiné que el valor de membrana de 6 era 0,75. El valor de membrana de 5 era 5. El valor de membrana de 1, 2, 3 era 0,25. Entonces, cuando vos empezabas a sumar todas esas cosas, ahí te quedaba. Ale, hay 3 preguntas, ¿puede ser? Sí. Dale. Esperanza, Rosy y Daniel vienen después. Para cerrar lo que estaba diciendo. Pensé que habías parado, dale. Sí, pero un segundito. Entonces, ese lenguaje cibernético al cual llegó tope, y que no es que ahora no lo tenga, pero ¿qué pasa? Que es más de uso real. Y está más al compás de los acontecimientos. Cuando empecé a hablar, la realidad iba por un lado y Alejandra salía a decir esto no sé de dónde. Y de pronto, 7 años más tarde, entramos todos en cuarentena global, cuando entré 7 años antes en cuarentena global.
¿Ven? Entonces, yo estaba hablando dentro del mismo renglón, pero después fui bajando y bajando y bajando y bajando, y cuando llego abajo, todo eso baja de golpe. Pero yo tuve que subí franja por franja y bajé franja por franja. Yo no considero que es un logro mío, yo considero que es un logro de la realidad, para el cual me volví disponible, está ok, pero es un logro de la realidad. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque mi conciencia es la que crece. Porque mi orden doméstico señala que acá están ocurriendo cambios. Porque mi relación con mis hijas no es ahora la que era antes. Orden doméstico, ¿no? Tengo que dar parámetros de orden doméstico. Y esos son los indicadores. Ese es el termómetro que dice tengo fiebre o no tengo fiebre. ¿Puedo hablar con ellas? ¿Ellas pueden hablar conmigo? ¿Les soy útil en sus vidas? Y cuando todos esos check, ¿sí? Ay, ok, Yo quise hablar con ellas antes, 2 años atrás, 3 años atrás. Había forma, había manera, universos paralelos. Sin embargo, a través de haber ido, o sea, no es que volví como me fui, volví con 1.000.000 de recursos, todos útiles. Ninguna de las dos come lógica, ninguna de las dos. No hablan como yo, ninguna de las dos. Pero me puedo comunicar, les puedo dar tips, les puedo poner en contexto cosas, puedo hacer analogías. Puedo dar respuestas en tiempo real. O sea, todo esto por ahí que lo digo, para que veamos las distintas partes de un mismo proceso. Porque son distintas partes de un mismo proceso. No es, ay, me entero de esto y lo voy a aplicar mañana y pasado voy a tener resultado. No. O sea, el tipo de resultado que se obtiene, el tipo de oxígeno que se obtiene, va a ser para al nivel que esté tu conciencia para poder tomarlo. Bueno, eso era lo que quería decir. Quería irme a lo súper abstracto para después bajar a lo súper concreto. Ahora sí. Esperanza.